Vamos con otro gran protagonista, otra personita que aprecio, a pesar de que no la conozco. Estoy seguro que cuando la vea le voy a dar un abrazo que lo voy a adelgazar 2 o 3 kilos, porque se les quiere. Es una personita que siempre nos ha tratado muy bien y estamos hablando nada más y nada menos que de, mira cómo se ríe, Ignacio Vargas. Muy buenas noches. Buenas noches, Julio. Bueno, me alegro verte feliz, me alegro verte contento, de verdad. Muy bien. Hombre, si te doy un abrazo y te adelgazo 2 o 3 kilos, tú más contento No aún, me ¿no? vendría mal, no me vendría mal, porque me sobran unos cuantos más. Bueno, no sé si ha tenido, vamos al lío, no sé si ha tenido la oportunidad de escuchar lo que nos decía nuestro abogado, José Ortega. Brutal, brutal. Sí, Y que nos ha comentado que ya ha hecho varios escritos, o por lo menos uno, a la Asociación de Elecciones Transparentes, precisamente por el tema de las elecciones. En fin, hoy sí. precisamente vamos a hablar de eso y de la similitud. ¿Por dónde empezamos, don Ignacio? Por donde tú quieras. O sea, Claro, es que podemos empezar por lo de Estados Unidos y ver la similitud con lo que ha ocurrido en España. a eso voy, a eso voy. Porque claro, cuando hablamos de Estados Unidos hablamos de que el pasado 3 de noviembre, sí, lo digo bien, se realizaron unas votaciones que evidentemente, pues, bueno, ya es más que conocido que no han sido unas votaciones limpias, ¿no? Y esto nos ha hecho recordar, y a ustedes, y a ti en particular, os saltó la alarma, ¿no? Y pensasteis, Sí, coña, al final lo que está pasando en Estados Unidos es lo que ya llevamos viviendo, por lo menos, que sepamos, en las últimas elecciones. ¿Es así? sí, sí. En realidad, nosotros empezamos con el descubrimiento, digamos, del hipotético y posible fraude electoral, pues justamente tras las elecciones del 28 de abril del año pasado. ¿Eh? Claro. Luego nos confirmó el tema de la sospecha las elecciones del 26 de mayo, Ujú. que fueron las municipales, autonómicas y europeas, Sí. y desde luego ya donde quedó taxativamente claro que había algo turbio es en las del 10 de noviembre. ¿Eh? Mm, Entonces ya avisábamos nosotros, y lo hemos dicho en tu programa y en otros foros, sí, que aquí hay una serie de cuestiones que favorecen claramente el fraude electoral. claro. Empezando por los censos, siguiendo por el tema del voto por correo, siguiendo por el tema del voto cera, una serie de cuestiones extrañas en cuanto a personas que acompañaban de las residencias, acompañaban a votar a disminuidos psíquicos y a personas incapacitadas Ah. y les metían los votos en los sobres, o sea, las papeletas. Bueno, o sea, una serie de irregularidades Pero y esto ha aparte pasado, también, esto pasa desde siempre, ¿eh? Porque yo recuerdo sí, que incluso en gobiernos de Felipe González, pues a las abuelas se las llevaban de excursión a votar y exacto, los que exacto. eran impedidos psíquicos y físicos también hacían lo mismo, ¿eh? Exacto, exacto. Entonces, estos sospechamos que siempre ha habido este tipo de fraude. Mm, Pero lo que ya se descubrió claramente es el tema informático. Desde el año 2000 nos consta claro. que es cuando empezaron los sistemas informáticos encomendados a las empresas, que hoy está claro, yo creo, que son las responsables de los fraudes en la mayoría Sí. de los países, incluido Estados Unidos, como ya has informado tú suficientemente. Sí. Entonces yo creo que ahí es donde está el fraude, digamos, el que remata. Claro. Porque lo que hacen es inventarse un programa que, conociendo los antecedentes, conociendo las encuestas que ha hecho previamente el CIS de Tetanos Mm, y otra serie de datos sobre intención de voto, etcétera, tal, lo que hacen es preparar precisamente ese programa para que arañe justamente los restos. Porque claro. la clave está en los restos. Ya sabes que muchas veces por 50 votos, por 500 Sí, votos, señor. por 1000 votos, se araña el último escaño. Sí, Tú señor. imagínate que eso lo haces en 30 y tantas o en 40 provincias, o sea, Hombre, circunscripciones. claro. Pues está claro que te has llevado 50 escaños de movilis, ¿no? Y Sin eso es duda. lo que sospechábamos nosotros y lo que, de acuerdo con los datos que hicimos y que nuestros informáticos estudiaron en su momento, pues dijimos que había habido un trasvase de escaños de los partidos de derechas a los partidos de izquierdas, socialistas y comunistas fundamentalmente. Qué bueno, ¿eh? ¿Eh? Qué bueno. Entonces, claro, eso ya lo hemos dicho ya hasta la saciedad. Nosotros hicimos una denuncia a la OSCE pensando que la OSCE era un organismo que teóricamente velaba
por el tema de, entre otras cosas, por las elecciones limpias, ¿no? Ya. Y por la pureza de las elecciones. Pero nos hemos dado cuenta, por una serie de informaciones, que la OSCE ha estado como observadora en las elecciones de Estados Unidos y ha acabado diciendo que allí no ha habido ningún tipo de fraude. ¡Qué barbaridad! Cuando realmente todos sabemos que el fraude está clarísimo, ¿no? Y lo está demostrando el equipo de abogados de Donald Trump de una manera, sí, pero vamos, aplastante, ¿no? Sí. O sea, se pensaban que España es igual que Estados Unidos en este menester y han dado con un hueso duro. Claro, hay que tener en cuenta que estas empresas, como es Dominion, Smartmatic, Indra, SEAL, han participado en las elecciones de la mayoría de los países hispanoamericanos y de muchos otros países del mundo. Claro. Y en todos ellos siempre ha habido sospechas de fraude electoral. Sí. Pero fuimos nosotros aquí en España los que abiertamente lo hemos denunciado, primero la Plataforma de Elecciones Transparentes y luego la Asociación Plataforma de Elecciones Transparentes, y claro, luego nos hemos enterado por las noticias que nos llegan, no de los grandes medios de comunicación, sino que nos llegan directamente de los que emiten esas noticias y sobre todo por los foros de las redes sociales, pues que ya en la alianza a la cual pertenece Trump, los patriotas, en definitiva, ya sabían que se iba a producir un fraude electoral. Sí, porque señor. además Biden tuvo la desfachatez de decirlo públicamente en una conferencia que tuvo, que aunque era privada, trascendió. Es que es un inútil, es un inútil. Y entonces lo dijo bien claramente: estamos preparando el mayor fraude electoral en las próximas elecciones. Fíjese que ese vídeo lo pusimos aquí y muchos oyentes no se lo creían, pero lo decía, estamos preparando uno de los mayores fraudes, y lo decía, Sí, totalmente, lo dijo claramente. Y claro, ellos ya lo sabían y por lo tanto estaban prevenidos. Y lo que han querido decir, ¿y por qué no evitaron el fraude? Porque lo que han querido es cogerles con las manos en la masa. Claro. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos todavía esto se considera una traición a la patria. Claro. Y la traición a la patria está penada en muchos estados, incluso con la pena de muerte. Que allí sabemos que en muchos estados todavía sigue vigente. Por eso. Entonces, claro, el tema es grave. Esto lo que han querido es cogerles con el carrito de helado. Sí, es lo que pensamos muchos, ¿no? Eso sí es cierto. Yo pienso que así es. De todas maneras, ¿cuándo ustedes se dan cuenta en la Asociación Plataforma de Elecciones Transparentes, en el grupo, que hay esa similitud? ¿Cuándo empiezan a decir, cuidado, que esto es muy parecido a lo que pasó en España? Cuando nos llegaron las primeras noticias directas del fraude, que yo no diría muy hipotético, que se ha cometido clara y abiertamente en Estados Unidos, ¿no? Ya. Aquí muchas veces decimos lo de presunto, supuesto, hipotético, posible, sí, por curarnos en salud, porque claro, con las leyes que está sacando el gobierno socialcomunista, queremos evitar que nos demanden por injurias o calumnias, ¿no? Claro. Es lógico. Pero de todas maneras, yo sabes que muchas veces no me he recatado en decir, para mí ha habido fraude electoral en las elecciones del 28A y del 10M. ¿A quién lo imputo? Pues no lo sé. No lo sé. Pero claro, sospechamos, como se dice, ¿a quién beneficia el delito? Pues tú mira a quién beneficia el delito y te verás quién lo ha cometido. Sin duda. Está clarísimo. Sin duda. Pero sobre todo hay un problema enorme, que es que nos da mucha pena que ninguno de los partidos en LIG nunca ha denunciado este tema ni se lo ha tomado en serio. Ahora ha dado la diana, ahora ha dado usted en la diana, ahora. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que están todos en el ajo? ¿Ah? ¿Que tienen miedo? ¿Ah? ¿Que tienen algo que ocultar? No lo sabemos. El único que nos ha hecho un poquitín de caso ha sido Vox, pero no a nivel de cúpula, sino a nivel de los diputados que nos atendieron, o sea, regional. Entre otros José María Figaredo y algunos otros diputados, el de Alicante, creo que era el de Burgos también. Bueno, en definitiva, no sé, era Burgos o León, no me acuerdo bien. Bueno, en definitiva, esos son los únicos que nos han atendido y que están colaborando con la Asociación Plataforma de Elecciones Transparentes. Claro. Pero realmente nadie desde las cúpulas de los partidos se ha preocupado de este problema. Don Ignacio. Y ahora es cuando se dan cuenta de que efectivamente este problema puede ser
el culpable de que en estos momentos nos esté gobernando, pues eso, que nos está gobernando. Y además de forma ilegal, claro. Claro, en este caso sería totalmente, si de verdad se demuestra el fraude electoral, como nosotros esperamos que podamos hacerlo, pues se vería que es un parlamento ilegal y un gobierno ilegal. Claro. Lógico. Pero no solo esto, sino también los de las elecciones autonómicas vascas y gallegas. Wow. Que tampoco se realizó. El problema, claro, sobre todo el problema inmenso es que se dan por válidos los resultados provisionales, entre comillas, que entrega al gobierno con su análisis informático, su estudio informático o su programa informático, la empresa Indra o en su caso la empresa Steel. Claro. Pero generalmente entre los dos ha sido la empresa Indra. Claro. Y encima contratada de forma irregular, sin el mecanismo que prevé la ley de contratos de las administraciones públicas. Claro. Entonces, claro, está clarísimo que ¿por qué hacen eso? ¿Por qué no se realiza el escrutinio general, que en las elecciones generales debe hacerse 3 días después de las votaciones? Claro. Pues si no se realiza es porque tienen miedo de que se descubra el pastel. Sin duda. Pero claro, nuestro gran problema es quiénes son los responsables directos de no realizar el escrutinio general cuando la Junta Electoral Central les manda a las juntas electorales provinciales un recordatorio de cuál es el procedimiento que tienen que seguir para realizarlo. Buena pregunta. Y además la propia Indra, la propia empresa Indra, y dio un comunicado diciendo que ella solo daba unos resultados para el día de las votaciones, porque así lo tenía contratado con el gobierno. Claro. Que en realidad los resultados reales se tienen que obtener el día del escrutinio general. Al tercer día, ni más ni menos. Claro. El tercer día y 3 días más, porque es un proceso muy engorroso y muy farragoso, incluso es prorrogable. Se puede prorrogar por unos días más, hasta acabar el escrutinio general. Y el escrutinio general no es contrastar o cotejar las actas donde algunos partidos han dicho que hay alguna anomalía con las de Indra. No, eso no es. Porque tú puedes contrastar eso y eso estar bien, como realmente suele estar, o con algún defecto que es una cuestión solamente de una anomalía de tipo de errores materiales. Pero el problema estriba en que hay que sumarlas. Sumar los resultados que reflejan las actas de todas las mesas. Claro, ahí está, claro. Y volvemos a decir siempre un ejemplo que decíamos, que lo he repetido y no me canso de repetirlo. Que además lo dijo también José María Arenzana, que es un colaborador de la plataforma en su día y ahora de la asociación, que es muy ilustrativo. Imaginemos que tú vas al mercado, a Mercadona, por ejemplo. Y claro, te dan la lista de lo que has comprado. Y los precios de lo que has comprado coinciden, efectivamente, con pruebas que son perfectos, artículo a artículo. Pero la suma tienes que verificarla, porque la maquinita que hace la suma puede estar trucada y darte un resultado que es superior a la compra real que tú has realizado. Muy buena. Pues eso es lo que ocurre precisamente, lo que podría ocurrir en el escrutinio general. Muy buena. Si resulta que tú sumas una a una, las actas están bien. Puedes cotejarlas incluso y decir, pues muy bien, este acta coincide con esta, con lo que tiene Indra, con la... Pero luego, ¿quién te dice que cuando sumas, ahí no está el truco? Y la suma no coincide con la realidad. Hostia, qué bueno. Qué bueno ha sido tenerle hoy aquí, por favor. Por favor. Bueno, entonces, ese es el gran problema que tenemos. No. Y sobre todo es el que quienes son los responsables directos de realizar el escrutinio general son magistrados y jueces. Vale. ¿Y por qué ninguno ha realizado el escrutinio general? ¿Por qué se empeñan en decir, no, es que como no hay costumbre, como no se hace últimamente, como ya se da el resultado de las elecciones? Diga que no es eso. La ley es la ley y la ley hay que cumplirla. Y si no se cumple, se comete un delito electoral. Y que yo sepa, quien comete un delito es un delincuente. Y además se falsean las actas, porque se dice que se ha realizado el escrutinio en el acta de sesión, en el acta de escrutinio, día del escrutinio general, y es mentira. Simplemente con cotejar
los datos que reflejan las actas se ve que es imposible, sobre todo por el tiempo que tardan en darlo, o sea, en hacer lo que el supuesto escrutinio general. Claro. Es imposible que en ese tiempo se realice. Qué bueno, qué bueno. Entonces, sí. Sí, perdona. Sí, no, dime. continúe y finalice, que le haré una pregunta. Sí, continúa. Sí. Entonces, bueno, nosotros ahora ya saben que hicimos una solicitud de acceso a las actas, Ajá. con independencia de las que yo hice en su día, que ahora están en contencioso administrativo, a título particular. Esta las hizo la asociación, firmó el presidente de la asociación, o sea, una solicitud a la Junta Electoral Central, y nos han autorizado a que les pidamos las actas a los secretarios de las juntas electorales provinciales. Pero viene aquí el gran problema que tenemos. Primero, las juntas electorales provinciales ya están disueltas. Ay, claro. Ya están inoperantes. Los secretarios, por ley, son los encargados de custodiar la documentación, es decir, las actas. Ya. Pero ahora los secretarios se han incorporado a sus destinos originarios. De nuevo, están en la audiencia provincial. Ya. En las respectivas audiencias provinciales. Claro, ¿qué ocurre? Que no tenemos los datos de los nombres. Eso quizás fue un fallo nuestro, que en su día debimos haber cogido los nombres de todos los secretarios de las juntas electorales provinciales. Ya sé por dónde vas. Sí, ya sé por dónde vas. Entonces, ahora tenemos que buscar eso. Y curiosamente, no tenemos ni los correos electrónicos de las juntas electorales provinciales. Tenemos una relación donde están los teléfonos. Pero ahora nos tocaría llamar una por una y pedir precisamente el contacto con el que actuó como secretario de la Junta Electoral Provincial correspondiente. Fíjese. Para pedirle que nos cite para ver las actas. Pero claro, hay un problema. Ver 52 actas de sesión y 52 de escrutinio, pues eso es relativamente fácil. Ya. O sea, verificar si el escrutinio general se ha realizado o no es relativamente fácil. Pero hay 60.000 actas de la votación. Ya. Y claro, eso nosotros no tenemos ni medios, ni humanos, ni económicos, ni materiales para poder realizar esa tarea. Claro. Está clarísimo. Entonces es por lo que nosotros estamos pidiendo ayuda a todas las instancias, y particularmente la carta que hemos dirigido al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, va en ese sentido. Cuénteme un poquito sobre esta carta, porque a muchos les cuesta leer, pero resúmanos un poquito. ¿Por qué decidís escribir al presidente de los Estados Unidos y qué es lo que contiene, o lo más importante que contiene esa carta dirigida a Trump? Sí. Lo primero que contiene es solidarizarnos con él y con el pueblo estadounidense por el fraude del que han sido víctimas. Y sobre todo por la persecución implacable y la censura implacable que están ejerciendo los grandes medios de comunicación tradicionales. No solo en Estados Unidos, sino internacionalmente. Claro. Que están ocultando la información. Incluso se han atrevido a censurar los tuits del propio presidente de los Estados Unidos, que hay que dar de comer aparte. Sí. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es explicarles nuestra lucha, cómo vimos y sospechamos que había fraude electoral o posible fraude electoral en las elecciones del 28 de abril del 19. Luego le narramos un poco la historia, cómo se hizo la plataforma, luego las elecciones autonómicas, municipales y europeas de mayo del año pasado. Ajá. Y por último, nos detenemos mucho en el tema de las del 10 de noviembre, que es sobre las que tenemos más información. Y también citamos las autonómicas de Galicia y Galicia. Le explicamos un poco la historia. Bien. Y a continuación le pedimos ayuda precisamente para realizar esta enorme función que nos tenemos que hacer de ver las actas, fotografiarlas y realizar la suma de los resultados que recogen todas las actas. Tanto para las del día de la votación como, sería en este caso, como comprobar los datos que recogen y los resultados que recogen las del día del escrutinio general, que ya sabemos positivamente que no se ha hecho porque nuestros vigilantes electorales y los acreditados periodísticamente, o
sea, los que eran informadores periodísticos acreditados, nos han dado pruebas suficientes y de tipo audiovisual de que no se ha realizado el escrutinio. Claro. Que las tenemos reservadas porque estamos preparando una querella total sobre las del 10N y también sobre las autonómicas de gallegas y vascas. Qué buena noticia, qué buena noticia. Siguiendo Pero, un poco... Claro, nos interesaría tener ese apoyo, ¿no? Ya. Y lo último que hacemos es, en una postdata, lo último que hago es recordarles la gran contribución que tuvo España en la independencia de los Estados Unidos, citarles nuestros héroes nacionales que colaboraron en aquella gesta, incluso algunos de ellos íntimos amigos de George Washington, y decirle que a pesar de las diferencias que ha habido en otras épocas, no cito expresamente cuál es la diferencia, pero decimos que ha habido diferencias, que no nos beneficiamos del Plan Marshall, por ejemplo, etcétera, etcétera, tal, pero que los pueblos estadounidense y español somos solidarios, y somos hermanos, y que ese es el momento, por lo tanto, de que Estados Unidos, el pueblo de los Estados Unidos, devuelva el favor que en su día se hizo a los padres fundadores. Qué bueno, muy bien, Ignacio. Esa es un poco la línea maestra de la carta. Muy buena. Pues mire, vamos a seguir en esta línea, aunque brevemente, sobre el tema de los Estados Unidos, porque usted sabrá, igual que sabemos nosotros, y es ya de Voz Populi, que, bueno, evidentemente, Neutral y Maldito Bulo ha dicho todo lo contrario. Sigue negando a día de hoy que en Frankfurt, en Alemania, se requisaron por parte de los Estados Unidos un ordenador que se llama Dominion y que fue la primera pieza... Eso es la empresa sí, claro. Pero se requisaron un ordenador y que ahora ya sabemos a ciencia cierta, porque tenemos informadores que nos lo han dicho, que han habido 5 militares muertos en esa redada y que herida, por lo menos, si no fallecida, herida, la presidenta de la CIA, que se ve que estaba en ese tinglao en ese momento, en el momento de la intervención militar. Claro, los estadounidenses empiezan a tirar de la manta, como ya comprenderá usted, y les llevan a Barcelona, a Escitel, y que luego empiezan a investigar y que, hostia, que Indra también está metido dentro, y que luego empiezan a investigar que el gobierno de España tiene el 20% de acciones de Indra, con lo cual, si gana Trump, podríamos ver una hecatombe a nivel europeo bastante importante. ¿Qué le parece toda esta información? Yo no es que si gana Trump, yo es que creo que si la justicia divina existe, que yo sí que creo que existe, a lo mejor no nos la merecemos, puede ser, pero creo que tiene que ganar Trump. En este caso, Trump, con todos sus defectos y todos sus problemas, como todo ser humano y todos sus pecados, está claro que está representando el bien y el patriotismo. Está representando a las patrias. Sí, porque al final parece que esto sea una guerra... Estamos en contra del nuevo orden mundial. Sin duda. De los canallas, que yo les llamo satánicos, que están controlando el nuevo, o que quieren imponernos el nuevo orden mundial. Claro. Esto más allá de creer que es un enfrentamiento democrático entre dos partidos políticos, entiendo que son las elecciones no de un país, son las elecciones de un planeta. ¿Le parece? Exactamente. Está en juego, ya sabemos que la democracia burguesa, tal como se planteó, fue un invento, yo sí lo opino, de las fuerzas ocultas. Porque claro, como dijo muy bien Stalin luego, acuérdate, lo importante no es lo que se vota, sino quién cuenta los votos. Claro. Entonces, estos, como lo saben desde un principio, han intentado establecer un sistema. Eso era muy difícil, aunque ha habido trampas como las que tú has dicho antes y las que todos conocemos, de tipo, que si los censos, que si tal, que se acompañan a los viejecitos, que se acompañan a los disminuidos psíquicos, etcétera. Pero eso, digamos, ha sido trampas que todos los partidos han podido hacerlas más o menos. Pero la trampa informática, que en realidad está desde el año 2000, pero sobre todo se desata de una manera inconmensurable el año pasado, en las dos elecciones generales del año pasado, y particularmente en la última, en la del 10 de noviembre, yo creo que ahí está la clave de por qué estamos sufriendo lo que estamos sufriendo y padeciendo este gobierno que tenemos. Ignacio, no vamos a retenerle más tiempo porque además tenemos otro informador, Miguel Rix, y también un audio que nos llega de Londres, de Luis Londres, que nos da muy buena información sobre precisamente Estados Unidos, esto que estamos hablando. Me gustaría seguir en contacto con usted. Si hay alguna información que se merece que conozca al pueblo,
Oiga, me manda un mensaje de WhatsApp y adelante. Ya lo sabes, ¿eh? Ya lo sabes. Perfecto, perfecto. No hace falta Bueno, hoy por fin hemos podido contactar sin problema ninguno, ¿verdad? Sí, no, Ya, sufrí mucho el otro día, pero mucho, ¿eh? sí, Mucho, yo ¿eh? también lo lamenté una barbaridad. No pasa Pero nada. vamos, era un tema tonto, pero vamos, lo descubrí por fin. No, que a veces una tontería, como dices, con una tontería, la clavija mal puesta o en vez de ponerla en el agujero de los del micro lo pones en los auriculares, cualquier chorrada de estas. Todo eso estaba, lo aparente todo estaba bien. Claro, claro. Pero es que hay, ¿sabes? Cuando entras en configuración y te vas a un tema Sí. que dice precisamente sistema, Sí, sí. resulta que el control del micro tiene dos. Uno que es el del volumen normal y otro que dice amplificación del volumen. Ah, claro, claro. Pues tenía el del volumen, lo tenía al máximo, pero el de amplificación del volumen lo tenía a cero. Así es, muy bien. Y Bueno. por fin lo descubrí, claro, gracias a un compañero, Muy a Juan bien. Francisco Cucharero, que me llamó y gracias a él descubrí dónde estaba el problema. Bueno, ¿ves cómo uno no se acuesta sin aprender algo nuevo? Efectivamente. Pues yo lo que quiero es que ahora cene, descanse y que siga siendo feliz porque la victoria es nuestra. No sé, no Yo le quepa espero duda. que sí. Sí, hombre, sí, sin duda. Un abrazo, hermanito. Un abrazo, Julio. Cuídate. Y un saludo a todos los de la audiencia, que tengan fe y que nos ayuden en lo que puedan, difundiendo las buenas noticias, no haciendo caso de todas las mentiras que se encargan de transmitir los medios de comunicación habituales. Totalmente. Y sobre todo, ánimo y colaboremos en la lucha, estemos en la resistencia. Sin duda. Gracias, Ignacio, gracias de corazón. Un abrazo y viva España. Viva, cuídese. Buenas noches.